Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora, con el análisis de los hechos políticos de los últimos días, de las últimas semanas. Sin duda, el tema sigue siendo lo que pasa alrededor de la presidencia de la República. El gobierno no pasa por su mejor momento a raíz de todo lo que ha venido ocurriendo, por un lado, con el escándalo que salpica a la ex jefe de gabinete Laura Sarabia y el caso de la prueba del polígrafo, de las presuntas interceptaciones ilegales. También lo que se ha conocido por cuenta del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, esos audios explosivos en los que él habla del ingreso de dineros que también ponen a las autoridades a averiguar lo que ha venido ocurriendo en torno a estos temas. Este es el tema central de esta noche en Sala de Prensa, y para ello pues vamos de inmediatamente a saludar a nuestros invitados. Ahí vemos a Gabriel Cifuentes, analista político, también a Daniel Valero, macroeditor del periódico El Colombiano, y a nuestro compañero Nicolás Rojas, porque él nos tiene la última información que ha venido ocurriendo en el Congreso de la República, porque sin duda todos estos temas afectan la agenda legislativa, la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro de la reforma a la salud, la laboral y la pensional. Por eso de inmediato vamos a ir con él al Congreso de la República. Nicolás, buenas noches, y cuéntenos qué pasó finalmente en torno a lo que fue o a lo que es la reforma a la salud. Inicialmente el presidente de la Cámara, David Racero, había dicho ayer que se congelaban por esta semana el estudio de las reformas, pero hoy aparece en primer punto del orden del día para debatirlo en la plenaria de la Cámara, pero finalmente se cancela. Cuéntenos usted qué fue lo que pasó. Hola Rubén, buenas noches. Pues mi abuelita a veces me da un dicho, y es que hay mensajes de Pedro para que lo entienda Juan, y es lo que está sucediendo políticamente en el Congreso. Los partidos políticos le han manifestado, en el caso de la reforma a la salud al presidente Racero, que no quieren discutirlo, que es mejor en este momento aplazar la discusión, porque el ambiente, el aroma no está para avanzar en el texto, y lo que le están recomendando es recomponer al gobierno nacional la coalición e intentar en el segundo año legislativo, que va a tener una particularidad para las reformas que más adelante le voy a contar, Rubén, porque le voy a contar lo inmediato, lo último. Por un lado, el partido de la U sacó un comunicado señalando que el gobierno tenía que hacer un alto en el camino, es la palabra textual que utiliza, y le recomienda suspender las reformas o congelarlas, como dijo ayer el presidente Racero, que es el de esta célula legislativa, la Cámara. Por otro lado, esto se suma a un mensaje político que envió una fracción del Partido Verde y los independientes. 10 congresistas firmaron una proposición de archivo para la reforma a la salud, y esto incluso generó un rifirrafe entre una de las coordinadoras ponentes, que es Marta Alfonso, y Catherine Jubinao y Catherine Miranda y otros congresistas verdes. Y el Partido Conservador, que durante muchísimo tiempo estuvo en la mesa de negociación para la reforma a la salud con el gobierno nacional, oficialmente radicó una proposición de archivo. Es decir, hay varios partidos políticos que no están de acuerdo con este texto y que están pidiendo hacer un alto en el camino y decir como hasta acá se llegó este año legislativo, y ya el próximo tenemos que mirar pues cómo recomponemos esa coalición, cómo logramos más consensos y cómo logramos reformas que sean como mejor vistas para el Congreso, para la opinión pública y para otros sectores. Pero Nicolás, sin duda también se convierte en un ambiente perfecto, digamos, para todos estos reparos a las reformas que tienen los distintos partidos políticos, estos hechos políticos que han venido ocurriendo alrededor del gobierno nacional, y que por eso finalmente las reformas están en este momento, digamos, en riesgo. Claro, Rubén, es que mire, si hacemos las cuentas, la reforma a la salud se radicó en febrero, ya van más de 4 meses, casi 5, y solamente ha tenido un debate donde ya le cortaron varias líneas gruesas, que son los fondos territoriales y por otro lado las facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro. La reforma laboral no se ha agendado todavía, bueno, se agendó, pero todavía no inicia la discusión, no ha podido darse el debate, no se ha podido votar siquiera el primer impedimento. Y ni hablemos de la reforma pensional, que cuando la semana pasada intentaron convocar para confirmar el quórum, pues no estaban los congresistas, y solamente hasta hoy, con un quórum muy pequeño, se pudo agendar.
Yo no creo que mañana, la verdad, se dé esta discusión por una razón, y es que los ánimos están muy tensos entre los partidos y adicionalmente las marchas. Muchos congresistas van a viajar a región y posiblemente mañana en comisión de distintas células legislativas pues veamos un ambiente tal vez escaso de congresistas, pero hay un dato muy importante que tiene que ver para el futuro de las reformas y tiene que ver con el próximo semestre legislativo, y es que en Cámara por lo menos el futuro de las reformas va a estar en manos del Partido Liberal, y le doy mi argumento. Por acuerdo político, la presidencia de la plenaria de la Cámara de Representantes va a estar en cargo del Partido Liberal, donde hay dos representantes que suenan y son del ala gavirista para presidir, Carlos Ardila y Julián Peinado. Hay otro que suena que es Andrés Calle, pero es la tercera opción. Y vea, en comisión séptima, que es donde están avanzando las reformas, la presidencia le corresponde al Partido Liberal también. Y los dos nombres que suenan son Germán Rosso, que es el coordinador ponente de la reforma a la salud por el Partido Liberal, y está Héctor Chaparro, que es el ponente por la reforma laboral. Los dos no han firmado la ponencia del gobierno de estos dos textos. Entonces, es un camino difícil que también se viene para el próximo semestre para las distintas reformas. Bueno, Nicolás Rojas, muchas gracias desde el Congreso de la República. Un panorama que dibuja, digamos, muy bien lo que está ocurriendo en este momento, tanto en el legislativo como en el gobierno nacional. Y pues, por supuesto, señores, ustedes, ¿qué lectura le dan a toda esta situación, a esto que viene ocurriendo en torno a los proyectos, a las reformas que están en este momento, digamos, ya en riesgo, porque quedan solamente un par de semanas para que se acaben las sesiones ordinarias? Gabriel Cifuentes, analista político, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, Gabriel, empiezo por usted. Rubén, muy buenas noches para usted, para Daniel, para Nicolás y por supuesto para toda la audiencia de Sala de Prensa. Vea, Rubén, yo creo que lo primero que hay que señalar es que antes de que estallara el escándalo Benedetti Saravia, las matemáticas del gobierno ya estaban flaqueando. De hecho, el trámite de la reforma a la salud en la Comisión Séptima fue bastante atropellado. En el marco de ese debate hubo un remesón ministerial que tuvo como origen justamente la crisis que se había generado a partir de las fracturas políticas que había generado la misma reforma, y el gobierno sobre la marcha tuvo que modificar su estrategia y negociar uno a uno en vez de negociar con los jefes de las bancadas cuando estos manifestaron que no iban a apoyar la ponencia del gobierno. Entonces creo que los problemas no inician con la crisis de Benedetti y de Saravia. Creo que la crisis viene desde antes. Esta crisis había conllevado a la declaratoria de independencia del Partido Conservador, había conllevado también a la fractura del Partido Liberal, y ahí comenzaron a dudarse los números para el gobierno nacional, que a mi juicio, Rubén, cometió el gran error en este semestre legislativo de poner todos los huevos de la canasta en la reforma a la salud, que había sido de las más controversiales, que había tenido como cabeza de debate a la ministra Corcho, que había generado muchísima polémica y muchísimos roces también con los partidos de la coalición, y abandonaron una agenda legislativa demasiado importante para el proyecto del gobierno y demasiado nutrida. Fíjese usted, Rubén, que la ley de sometimiento, que es fundamental para poder avanzar en los diálogos con las diferentes bandas criminales y dar así por cumplido el propósito de la paz total, no ha sido ni siquiera debatido en primer debate. La reforma laboral y la reforma pensional, que tenían menos controversias y generaban menos asperezas que la reforma a la salud, ni siquiera han comenzado su primer debate, y se pasó este semestre legislativo, que sin lugar a dudas era el que tenía que aprovechar el gobierno nacional para avanzar en el grueso de su agenda legislativa, se perdió. La decisión, y con esto concluyo, Rubén, de dejar y de postergar ciertos proyectos para el próximo semestre, por un lado es entendible, es una decisión que responde a una estrategia
que esconde la debilidad del gobierno y el reconocimiento de que los números no le cuajan ni en las comisiones ni en las plenarias, pero corre el inmenso riesgo, Rubén, de que en un semestre en donde se cruzan también las elecciones territoriales y donde esta serie de polémicas como la de Nicolás Petro, la del hermano del presidente, la de Sarabia y Benedetti van a ser mella sobre todo en los sectores moderados, puede poner en cuidados intensivos también la posibilidad de que el resto de la agenda legislativa, que por falta de capacidad, de estrategia, de visión, no se discutió en este semestre, pueda ser aprobada en la próxima legislatura. Gabriel, gracias. Ni los números, ni yo creo que los días le darían al gobierno nacional para poder sacar por lo menos la reforma a la salud, aún en sesiones extraordinarias. Quizás con este ambiente político no sea tan fácil. Daniel, macroeditor del periódico El Colombiano, Daniel Valero, ¿qué lectura usted le da a esto que viene ocurriendo en el Congreso de la República con las reformas que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, primero, pues, hola, buenas noches, un saludo a todos. No, directo al grano, hay unas cosas de unos puntos que ya incluso tocaba Gabriel, y es que este año hay que tener en cuenta que es electoral, es eminentemente electoral. La fuerza del Congreso de la República se tiene que mover en términos de qué van a hacer en sus regiones. Son 32 gobernaciones en disputa, 1.102 alcaldías, sin contar también todo lo que tiene que ver, pues obviamente, con juntas de acción comunal y asambleas, consejos, y ahí es donde tiene su poder político quienes están sentados en los casi 300 y pico de escaños que tiene entre Cámara y Senado del Congreso, y toda la polémica que se ha levantado en torno a las reformas, pues es algo que ellos no quieren cargar de lastre en estas elecciones regionales. Hay que tener en cuenta también que generalmente el primer año de mandato de todo gobierno lo denominan como el de la luna de miel, ¿no? Como el que tienen una gran coalición. Acuérdense que después del 20 de julio, cuando se posesionó el actual Congreso, presidido hasta hace poco por Roy Barreras, una persona muy hábil para el manejo político, se hablaba de una planadora petrista, ¿no? Entonces teníamos a los conservadores, teníamos a la U, teníamos a los liberales, Alianza Verde, el mismo pacto histórico que logró poco más de 20 escaños solo en Senado. Y todo eso se fue diluyendo con el paso del tiempo y las polémicas. La reforma a la salud generó un rechazo generalizado, y lo que pasa a diferencia, por ejemplo, de la reforma pensional y la reforma laboral, es que la reforma a la salud toca casi que de manera directa a todo el mundo, ¿no? Todos los colombianos somos potencialmente pacientes siempre del sistema, ¿no? Digamos, ya en el término, pues, de las reformas laborales, siempre se van a querer mejores condiciones, habrá argumentos y demás, pero como que, digamos, ahí hay un mercado en el que ya hay una gente andando y las cifras han venido subiendo. Por eso no genera en principio tanta polémica pública. Y lo mismo pasa con la reforma pensional. Digamos, hay unas alertas sobre lo que puede ser la desfinanciación hacia adelante de las mesadas, pero no son temas como tan inmediatos como el hecho de que a una persona le digan que se le puede ver afectada la atención primaria, o hasta cómo puede ser el costo de los tratamientos que finalmente hoy son de alguna manera un poco más asequibles, o por lo menos en el modelo en el que se encuentra hoy. Y a eso se le suma ese desbarajuste, hay que sumarle que viene como un reel de escándalos, ¿no? Uno tras otro. Los dineros de Juan Fernando Petro, cuando lo vincularon, no, bueno, no son dineros de Juan Fernando Petro. El escándalo de los pagos supuestamente para tener cupos en La Paz Total, que terminaron salpaqueando a Juan Fernando Petro, los dineros del Turco Ilzaca, un contratista muy polémico, y de un ex narco, toca decirle así, pues porque ya lo extraditaron y pagó su pena en Estados Unidos, como el hombre Malboro, vinculado al tema de Nicolás Petro, todo con expedientes abiertos en la fiscalía, y ahora los audios del ex embajador Benedetti, la caída de Laura Sarabia y demás. Pues es un gobierno que, según las últimas encuestas, Inbamer, que la presentaban aquí en Caracol, el opinómetro, que lo presentaban los colegas de la W, pues, ¿cuánto es la desaprobación del presidente? Alrededor del 60%. ¿Cuántos meses llevamos de gobierno? Apenas 10. Eso es un golpe de opinión muy duro, negativo, y obviamente pues los congresistas, que realmente tienen un interés adicional, que siempre es el electoral, pues no quieren cargar con ese lastre, o si me excusan el coloquialismo, no es cargar con ese muerto, y eso pues obviamente frena una agenda, sin contar
Había una que acaba de tocar Gabriel, que es la ley de sujeción o de narcobandas, para ponerla en términos más castizos, que pues ni avanzó. Tenemos una ponencia, pero ahí quedó. Solamente un comentario final, Rubén, y es bueno tenerlo en cuenta. Estas tres reformas, como entraron por comisiones séptimas, son leyes ordinarias. Para que la audiencia sepa eso en qué se traduce, que por mecánica legislativa no se van a hundir si no se aprueban en este semestre de aquí al 20 de julio. Tienen un plazo hasta de 2 años para debatirse, pero siempre y cuando se vote el primer debate. O sea, digamos que la reforma a la salud quedó viva. Las otras dos, vamos a ver qué pasa en estos días. ¿Ha sido muy ambicioso el gobierno nacional o se equivocó el gobierno nacional al querer evacuar, digamos, todas estas reformas que han sido o que son tan sensibles para el ciudadano de a pie? La reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud. ¿Ha sido muy ambicioso el gobierno nacional al tratar de meterlas todas en una misma legislatura? Por ejemplo, la reforma pensional y la laboral la radicaron hace menos o un poco más de un mes. La reforma a la salud incluso se radicó en sesiones extras, pero no se dio ni un solo debate durante ese periodo de sesiones extras. ¿El gobierno se equivocó en eso, Gabriel? Sí, sí, Rubén. Más que calificar si fue ambicioso o no, por supuesto que la agenda legislativa del gobierno nacional era ambiciosa. Y creo que uno tiene que destacar de esta agenda legislativa que activó la discusión pública frente a temas que habían sido relativamente ajenos al debate y sobre todo que identificó problemas que tenían que ser resueltos. Yo creo que Daniel mencionaba el tema de las encuestas y creo que las encuestas sí dan cuenta de que la gente quiere una reforma a la salud, de pronto no la que quiere el gobierno, pero sí hay aspectos para mejorar en la salud, sí hay aspectos para mejorar en términos de la dignificación del trabajo, sí hay aspectos centrales en materia de la garantía de las pensiones, sobre todo de las personas de la tercera edad que están absolutamente desprotegidas. Sí había una necesidad de tener un marco jurídico para poder negociar la paz no a cuentagotas, sino también con todos los actores del conflicto. Mejor dicho, Rubén, yo creo que la agenda legislativa que planteó el gobierno, por supuesto que era ambiciosa, pero respondía al plan de gobierno que fue elegido en las urnas. Ahora, lo que uno sí no se puede explicar, Rubén, es cómo citaron a sesiones extraordinarias comenzando el año, tuvieron 6 semanas adicionales de la legislatura y no se tenían ni siquiera las ponencias de los proyectos más ambiciosos. Es decir, estamos a 9 días hábiles de que se acabe la legislatura y si uno ve el balance de los proyectos del gobierno que han sido aprobados, aparte el Plan Nacional de Desarrollo que de no haber sido aprobado se decretaba, porque así está dispuesto en la ley, y de un debate de la reforma a la salud, el resto de los proyectos han sido cosméticos. Yo lo que creo es que no solo hubo un cierto grado de improvisación, hubo un problema en las agendas de presentación de estas discusiones, sino que hubo dos problemas adicionales. El primer problema, Rubén, fue no haber buscado un ánimo de concertación, haber pensado que ganar las elecciones a la presidencia configuraba una fórmula para cerrar la propuesta del gobierno